La lluvia golpeaba contra las ventanas del cuartel con una insistencia que parecía querer despertar recuerdos enterrados. En el pasillo principal, donde los reclutas corrían de un lado a otro, preparándose para la inspección matutina, había un hombre que caminaba diferente. Sus pasos eran medidos, deliberados, como si cada uno tuviera un peso específico que solo él conocía. No llevaba los galones relucientes de los otros instructores ni el porte altivo de quienes habían escalado posiciones por méritos evidentes. Era el sargento Morales, y había algo en su forma de moverse que hacía que los soldados más jóvenes desviaran la mirada cuando se cruzaban con él. No era por respeto, era por algo más incómodo, más primitivo. Sus cicatrices eran visibles incluso bajo el uniforme reglamentario. Una línea irregular que corría desde la comisura izquierda de su boca hasta perderse bajo el cuello de la camisa. Otra que atravesaba su mano derecha como un mapa de territorios que nadie quería explorar. Los reclutas, en esa crueldad inconsciente de la juventud, habían empezado a llamarle cara rota cuando creían que no podía escucharles. Algunos más atrevidos habían llegado a susurrar que un hombre tan marcado no podía ser un verdadero soldado, que probablemente había sido víctima de algún accidente doméstico, algo vergonzoso que había tratado de disfrazar con una carrera militar mediocre. El sargento Morales nunca respondía a las miradas esquivas ni a los murmullos mal disimulados. Simplemente continuaba con su rutina, que incluía llegar 1 hora antes que cualquier otro instructor y retirarse cuando el último recluta había terminado sus tareas. En su escritorio, meticulosamente ordenado, había una pequeña fotografía en blanco y negro que la mayoría asumía era de su familia. Pero quienes se habían acercado lo suficiente para distinguir los detalles, podían ver que no era una foto familiar común. Eran hombres en uniforme, serios, con el tipo de expresión que solo se ve en quienes han compartido algo indescriptible. Durante los ejercicios de entrenamiento, Morales observaba desde una distancia prudencial. No gritaba como los otros instructores. No intimidaba con su presencia física, no exigía respeto a través del volumen de su voz. Simplemente estaba allí, tomando notas en una libreta gastada que guardaba en el bolsillo izquierdo de su chaqueta. Cuando un recluta fallaba en algún ejercicio, se acercaba silenciosamente y con una voz apenas audible ofrecía una corrección técnica tan precisa que incluso los instructores veteranos se detenían a escuchar. Pero esas intervenciones eran raras. La mayoría del tiempo, Morales se mantenía en su silencio característico, como si fuera un observador más que un participante del entrenamiento militar. Era en los momentos de descanso cuando su aislamiento se hacía más evidente. Mientras otros instructores se reunían en el comedor para intercambiar historias de sus carreras, Morales se sentaba solo, siempre en la misma mesa del rincón, siempre con un libro que parecía leer, pero que muchas veces permanecía abierto en la misma página durante toda la comida. Sus compañeros habían dejado de invitarle a unirse a sus conversaciones. No por malicia, sino porque sus intentos anteriores habían sido recibidos con respuestas tan breves y evasivas que resultaba incómodo para todos los involucrados. «Está bien así», había dicho una vez cuando el capitán Herrera le preguntó si todo iba bien. «Prefiero mi propia compañía». Pero había detalles que los más observadores habían empezado a notar. La forma en que Morales revisaba cada rincón del comedor antes de sentarse, como si evaluara todas las salidas posibles. El modo en que sus ojos se movían constantemente, nunca fijos en un punto por más de unos segundos, siempre alerta, aunque su cuerpo pareciera relajado. Y estaba esa costumbre extraña de tocar, casi inconscientemente, una pequeña medalla que llevaba bajo la camisa.
no era la típica medalla religiosa que muchos soldados portaban, sino algo diferente, algo que brillaba de manera distinta cuando la luz la alcanzaba en el ángulo correcto. Quienes habían logrado verla de cerca describían símbolos que no reconocían, letras en lo que parecía ser otro idioma, fechas que no correspondían con ninguna campaña militar conocida. Los fines de semana, cuando el cuartel se vaciaba y la mayoría de los soldados regresaban a sus casas o salían a la ciudad, Morales permanecía en sus habitaciones. No por falta de lugares a donde ir, sino porque parecía haber encontrado en la soledad del cuartel vacío algo que necesitaba. Se le podía ver paseando por los pasillos desiertos, revisando equipamiento que ya había sido inspeccionado múltiples veces, ajustando detalles que nadie más habría notado. Era como si el silencio le hablara de maneras que las voces no podían hacerlo, como si en esos momentos de quietud absoluta encontrara respuestas a preguntas que nadie más sabía que se estaba haciendo. La rutina del sargento Morales se había convertido en una constante predecible para todos en el cuartel. Llegaba cada mañana exactamente a las 5:40, 20 minutos antes de que comenzara oficialmente su turno. Su primer acto siempre era dirigirse al campo de tiro, no para practicar, sino para algo que intrigaba a quienes habían llegado temprano por casualidad. Se quedaba inmóvil durante exactamente 10 minutos. Mirando hacia las dianas como si estuviera viendo algo que trascendía los simples blancos de papel. Sus labios se movían imperceptiblemente, como si mantuviera una conversación silenciosa con recuerdos que solo él podía escuchar. Después de esa extraña vigilia matutina, Morales se dirigía a su oficina. Una habitación espartana que contrastaba notablemente con los espacios personalizados de otros instructores. No había diplomas en las paredes, ni fotografías de ceremonias militares, ni los típicos recuerdos que los soldados de carrera acumulaban a lo largo de los años. Solo había un mapa mundial clavado con chinchetas en puntos que no parecían seguir ningún patrón geográfico obvio, y una estantería con manuales técnicos que estaban claramente usados, pero que nadie había visto leer jamás. En el cajón inferior de su escritorio guardaba algo que solo había sido visto una vez, cuando el cabo Jiménez había entrado sin avisar para entregar un documento. Una colección de pequeños objetos metálicos que brillaban como medallas, pero que estaban envueltos en un paño oscuro y que Morales había cubierto inmediatamente con una expresión que había hecho retroceder al cabo sin hacer preguntas. Durante las sesiones de entrenamiento, la metodología de Morales era tan peculiar como su personalidad. Mientras otros instructores se concentraban en la disciplina a través de la repetición y la corrección constante, él parecía buscar algo más sutil en los reclutas. Los observaba durante ejercicios que requerían toma de decisiones rápidas, no tanto por la precisión de sus movimientos, sino por algo que ocurría en sus ojos durante esos momentos de presión. Había desarrollado un ejercicio propio que no figuraba en ningún manual oficial. Colocaba a los reclutas en situaciones donde tenían que elegir entre seguir órdenes estrictas o adaptar su respuesta según las circunstancias cambiantes. Los que elegían la adaptación recibían una mirada que parecía contener años de experiencia comprimida en unos segundos. Era especialmente notable su comportamiento durante los ejercicios nocturnos. Mientras otros instructores utilizaban linternas y equipos de visión nocturna para supervisar las maniobras, Morales se movía en la oscuridad con una familiaridad que desconcertaba incluso a los soldados más experimentados. Aparecía detrás de los reclutas sin hacer ruido, corregía posiciones sin que se dieran cuenta de su presencia hasta que escuchaban su voz, y parecía conocer cada piedra, cada árbol, cada irregularidad del terreno, como si hubiera caminado esos senderos durante décadas.
Cuando se le preguntaba cómo había desarrollado esas habilidades, su respuesta era siempre la misma: se aprende cuando es necesario. Los reclutas más perceptivos habían empezado a notar inconsistencias en las respuestas de Morales cuando se le hacían preguntas sobre protocolos estándar. Su conocimiento técnico era impecable, pero había matices en sus explicaciones que sugerían experiencia con situaciones que no se enseñaban en las academias militares convencionales. Hablaba de técnicas de supervivencia con una especificidad que solo viene de haberlas aplicado en condiciones reales. Describía estrategias de combate con detalles que no figuraban en los manuales oficiales. Y ocasionalmente mencionaba equipamiento que había sido clasificado hasta años recientes. Cuando se le pedían aclaraciones sobre estos comentarios, Morales se limitaba a decir que había leído mucho a lo largo de su carrera. Pero era en los momentos no planificados cuando la verdadera naturaleza de Morales se asomaba brevemente. Durante una tormenta particularmente intensa, cuando un rayo había caído cerca del cuartel provocando un corte de energía, Morales había reaccionado con una velocidad y coordinación que había dejado a todos sorprendidos. En completa oscuridad, había organizado la evacuación de un edificio auxiliar, había localizado y reparado temporalmente el sistema eléctrico y había coordinado las comunicaciones de emergencia con una eficiencia que sugería experiencia previa con situaciones de crisis mucho más complejas. Cuando se le preguntó después cómo había sabido exactamente qué hacer, simplemente había respondido que los apagones son más comunes de lo que la gente piensa. El incidente que realmente empezó a cambiar la percepción que algunos tenían sobre el sargento Morales ocurrió durante un ejercicio de rutina que se convirtió en algo completamente diferente. Era un miércoles de abril y la unidad estaba realizando maniobras de reconocimiento en un área boscosa a unos 30 kilómetros del cuartel. El ejercicio había sido diseñado para durar 6 horas, con equipos de reclutas moviéndose en formación, mientras los instructores monitoreaban su progreso desde posiciones estratégicas. Todo procedía según lo planificado, hasta que el cabo Martínez reportó por radio que había perdido contacto visual con su equipo después de que se desviaran de la ruta establecida para investigar lo que creían eran rastros de actividad humana no autorizada en la zona. Lo que había comenzado como un ejercicio de entrenamiento se convirtió rápidamente en una situación real cuando se confirmó que los reclutas habían encontrado evidencia de un campamento clandestino que había sido abandonado recientemente. El protocolo establecía contactar inmediatamente con las autoridades civiles y mantener a los reclutas alejados del área hasta que llegara personal especializado. Pero antes de que se pudieran implementar esas medidas, uno de los equipos reportó haber visto movimiento en la distancia y que parecían estar siendo observados desde posiciones ocultas. La situación había escalado de ejercicio de entrenamiento a posible confrontación real en cuestión de minutos. Fue en ese momento cuando el sargento Morales pidió permiso para acercarse al área del incidente. Su solicitud sorprendió al comando porque hasta ese momento había mantenido su posición asignada de observación, limitándose a tomar notas como era su costumbre. Pero su voz, a través de la radio, tenía una calidad diferente, una urgencia controlada que hizo que el capitán Herrera autorizara inmediatamente su movimiento. Lo que nadie esperaba era la transformación que ocurrió en cuanto Morales recibió esa autorización. Su forma de caminar cambió, su postura corporal se adaptó al terreno de una manera que demostraba un conocimiento del movimiento táctico que iba mucho más allá de lo que se enseñaba en cursos básicos de instrucción. En menos de 20 minutos, Morales había llegado a la posición donde los reclutas reportaban actividad sospechosa.
Pero en lugar de dirigirse directamente hacia ellos, había tomado una ruta que le permitía observar tanto a los soldados como a las posiciones desde donde creían estar siendo vigilados. A través de la radio, con una voz que mantenía la calma, pero que transmitía autoridad absoluta, comenzó a dar instrucciones específicas que demostraban un análisis táctico de la situación, que había procesado información que otros ni siquiera habían notado. Identificó rutas de escape potenciales, evaluó ángulos de cobertura y describió patrones de movimiento que sugerían experiencia directa con situaciones de reconocimiento en territorio hostil. Los reclutas, que hasta ese momento habían estado nerviosos y desorganizados, respondieron inmediatamente a las instrucciones de Morales con una disciplina que sorprendió a todos los que estaban monitoreando la situación desde el comando. No solo seguían sus órdenes, sino que parecían haber captado algo en su tono de voz que les transmitía confianza absoluta en su capacidad para manejar la situación. Durante los siguientes 40 minutos, Morales coordinó un reconocimiento sistemático del área que permitió confirmar que el campamento había sido abandonado al menos 24 horas antes, que no había presencia humana actual en la zona y que lo que los reclutas habían interpretado como vigilancia había sido simplemente vida silvestre moviéndose en respuesta a su presencia. Pero lo más notable no fue la resolución exitosa del incidente, sino la manera en que Morales había manejado cada aspecto de la situación. Su conocimiento del terreno había sido inmediato y preciso, como si hubiera estudiado mapas topográficos detallados del área durante años. Sus instrucciones tácticas habían sido específicas y adaptadas a las capacidades individuales de cada recluta, demostrando que había estado observando y evaluando sus habilidades con mucha más atención de la que cualquiera había notado. Y su comunicación por radio había seguido protocolos que no se enseñaban en entrenamientos básicos, utilizando códigos y referencias que algunos de los oficiales más experimentados tuvieron que consultar para comprender completamente. Cuando todo terminó y los equipos regresaron al cuartel, Morales volvió inmediatamente a su comportamiento habitual, silencioso, observador, casi invisible entre el resto del personal. Pero algo había cambiado en la forma en que algunos lo miraban. El cabo Martínez, que había estado coordinando directamente con él durante el incidente, no pudo evitar hacer comentarios sobre la competencia que había demostrado. El sargento López, un veterano con 15 años de servicio, admitió que las técnicas que Morales había utilizado eran más avanzadas que muchas de las que había visto en operaciones oficiales. Y el capitán Herrera pidió discretamente que se incluyera un informe detallado sobre el manejo del incidente en el expediente de Morales, aunque especificó que ciertos detalles debían permanecer confidenciales. La semana siguiente al incidente del bosque, algo había cambiado sutilmente en la atmósfera del cuartel. Los reclutas que habían participado en el ejercicio hablaban en voz baja sobre las órdenes que habían recibido del sargento Morales, no tanto por su contenido, sino por la manera en que habían sido transmitidas. Había una certeza en su voz que no habían escuchado antes en ningún instructor. Una confianza que parecía venir de haber estado en situaciones similares muchas veces antes. El recluta Fernández, uno de los más observadores del grupo, comentó que durante esos momentos tensos, Morales había hablado como alguien que sabía exactamente qué podía salir mal y cómo prevenirlo, no como alguien que había aprendido esos conocimientos en un aula. Pero fueron los oficiales más experimentados quienes empezaron a hacer las preguntas más incómodas. El sargento López había servido en 3 misiones internacionales y reconocía patrones de comportamiento que solo desarrollaban soldados con experiencia de combate real.
La forma en que Morales había evaluado el terreno, la velocidad con que había procesado información táctica y especialmente su manera de comunicarse bajo presión, todo apuntaba a un nivel de experiencia que no concordaba con su expediente oficial. López había revisado discretamente los archivos disponibles sobre Morales y había encontrado un historial militar sorprendentemente limitado. Entrenamiento básico, asignación a unidades de instrucción, cursos de perfeccionamiento estándar. Nada que explicara el nivel de competencia que había demostrado. El capitán Herrera había ido un paso más allá y había solicitado informalmente información adicional sobre el trasfondo de Morales a través de contactos en otras unidades. Las respuestas que recibió fueron curiosamente evasivas. Un coronel retirado, que había servido en operaciones especiales, le había dicho simplemente que algunos archivos están clasificados por buenas razones y que era mejor no hacer demasiadas preguntas sobre ciertos soldados. Un oficial de inteligencia con quien había trabajado en misiones anteriores le había sugerido que si Morales estaba asignado a instrucción básica, probablemente había buenas razones para mantenerlo en esa posición y que sería prudente respetar esa decisión. Durante los días siguientes, Herrera empezó a observar a Morales con nuevos ojos. Detalles que anteriormente había atribuido a peculiaridades personales comenzaron a formar un patrón diferente. La forma en que revisaba cada habitación antes de entrar, como si evaluara amenazas potenciales que nadie más consideraba. Su costumbre de nunca sentarse de espaldas a una puerta, que había parecido una simple preferencia personal, pero que ahora se revelaba como un comportamiento de seguridad automatizado. Y estaba su manera de responder a ruidos inesperados, no con sobresalto, sino con una alertness inmediata que sugería reflejos entrenados para situaciones de peligro real. El punto de inflexión llegó cuando Herrera decidió observar discretamente a Morales durante uno de sus ejercicios matutinos en el campo de tiro. Llegó temprano, antes del amanecer, y se posicionó donde podía ver sin ser visto. Lo que presenció esa mañana cambió completamente su comprensión de quién era realmente el sargento Morales. En lugar de la vigilia silenciosa que otros habían descrito, Morales estaba realizando una rutina que era claramente un ejercicio memorial. Colocaba pequeños objetos en posiciones específicas frente a las dianas. Objetos que desde la distancia parecían ser insignias militares, y luego mantenía lo que obviamente era un momento de silencio en honor a algo o alguien. Pero lo más revelador ocurrió cuando Morales creyó que estaba completamente solo. Su postura cambió, sus movimientos se volvieron más fluidos y precisos, y comenzó a realizar una secuencia de ejercicios de combate que Herrera reconoció como técnicas avanzadas de neutralización que solo se enseñaban en unidades de élite. Durante 20 minutos, Morales demostró un nivel de competencia física y táctica que era incompatible con el perfil de un instructor de cuartel asignado a entrenamiento básico. Sus movimientos tenían la fluidez que solo viene de años de práctica en situaciones reales, y su manejo de armas simuladas mostraba familiaridad con equipamiento que no estaba disponible en entrenamientos convencionales. Cuando terminó su rutina, Morales volvió a su comportamiento habitual. Recogió cuidadosamente los objetos que había colocado, los envolvió en el mismo paño oscuro que Jiménez había visto en su oficina y se dirigió hacia el cuartel con su caminar medido y silencioso de siempre. Pero Herrera había visto suficiente para confirmar sus sospechas. Morales no era simplemente un instructor con experiencia militar estándar. Era alguien con un trasfondo que había sido deliberadamente ocultado. Alguien cuyas verdaderas capacidades estaban siendo mantenidas en secreto por razones que Herrera empezaba a intuir, pero que no se atrevía a investigar más profundamente.
Esa misma tarde, Herrera tomó una decisión que cambiaría todo lo que seguiría. Solicitó una reunión privada con Morales, oficialmente para discutir el programa de entrenamiento, pero con la intención real de sondear discretamente sobre su trasfondo. Cuando Morales se presentó en su oficina exactamente a la hora acordada, Herrera notó inmediatamente que había algo diferente en su demianor. Era como si Morales hubiera anticipado que esta conversación llegaría eventualmente y estuviera preparado para ella. La conversación comenzó de manera rutinaria, con Herrera haciendo preguntas estándar sobre métodos de instrucción y evaluación de reclutas. Pero gradualmente comenzó a introducir referencias a técnicas y situaciones que requerían experiencia más especializada. Morales respondía con precisión, pero Herrera podía percibir una cautela creciente en sus respuestas, como si estuviera calibrando cuidadosamente cuánta información revelar. Fue cuando Herrera mencionó específicamente el incidente del bosque que la dinámica de la conversación cambió completamente. Morales se quedó en silencio durante varios segundos, sus ojos fijos en un punto más allá de Herrera, como si estuviera tomando una decisión importante. Finalmente, habló con una voz que tenía una cualidad diferente, más directa, menos evasiva que su tono habitual. «Capitán», dijo, «hay cosas sobre mi servicio que no aparecen en archivos públicos, cosas que fueron clasificadas por buenas razones y que deben permanecer así. Lo que vio durante el ejercicio es simplemente el resultado de entrenamiento especializado que recibí en otro momento de mi carrera. Entrenamiento que me permite ser más efectivo en mi posición actual de lo que mi expediente oficial podría sugerir». Era la respuesta más directa que Morales había dado sobre su pasado, pero también la más enigmática. Herrera comprendió que estaba en presencia de alguien cuya historia real estaba envuelta en capas de clasificación militar que él no tenía autoridad para penetrar. Pero también entendió que la competencia que Morales había demostrado no era accidental, sino el resultado de experiencias que habían sido mantenidas en secreto por razones de seguridad nacional. El hombre que había llegado a conocer como un instructor silencioso y algo peculiar era en realidad alguien mucho más complejo y experimentado de lo que cualquiera en el cuartel había imaginado. La revelación llegó de la manera más inesperada, como suelen llegar las verdades que han sido cuidadosamente guardadas durante años. Era un viernes de mediados de mayo, y el cuartel se preparaba para la visita oficial del general Ramírez, un veterano decorado que había servido en múltiples operaciones internacionales y que ahora ocupaba una posición de alto rango en el comando regional. Su visita era parte de una inspección rutinaria, pero también incluía una ceremonia especial para reconocer el desempeño excepcional de la unidad durante el último periodo de evaluación. Los preparativos habían sido intensos durante toda la semana. Los reclutas habían practicado sus formaciones hasta la perfección. El personal había revisado cada detalle del protocolo ceremonial y todo el cuartel había sido preparado para causar la mejor impresión posible. El sargento Morales había participado en estos preparativos con su eficiencia habitual, pero había mostrado signos de una tensión que no había demostrado durante el incidente del bosque. Varios instructores habían notado que parecía más reservado que de costumbre, si eso era posible, y que había estado revisando obsesivamente los horarios y ubicaciones de la ceremonia. Cuando el general Ramírez llegó esa mañana, fue recibido con todos los honores correspondientes. Era un hombre imponente, de unos 60 años, con una presencia que llenaba cualquier habitación en la que entrara. Su uniforme llevaba las insignias de una carrera militar distinguida, y su manera de caminar y hablar transmitía la autoridad de alguien que había tomado decisiones difíciles en situaciones donde las vidas dependían de esas decisiones. Durante la primera parte de su visita, todo procedió según lo planeado.
inspección de instalaciones, revisión de programas de entrenamiento, reuniones con oficiales superiores. El momento crucial llegó durante la ceremonia de reconocimiento en el patio principal del cuartel. Todos los soldados estaban formados en perfecta alineación, y el general Ramírez había comenzado su discurso sobre la importancia del servicio militar y el valor del entrenamiento que se realizaba en esa instalación. Su voz resonaba con la convicción de alguien que había visto tanto los costos como las recompensas del servicio militar, y sus palabras parecían llegar a cada persona presente de manera personal y directa. Fue durante este discurso que el general Ramírez detuvo abruptamente sus palabras. Sus ojos habían encontrado algo en la formación que había capturado completamente su atención. Siguiendo su mirada, los presentes pudieron ver que estaba observando al sargento Morales, quien mantenía su posición con la disciplina habitual, pero cuyo rostro había adquirido una expresión que nadie había visto antes, una mezcla de resignación y algo que podría haber sido alivio. El silencio que siguió fue uno de esos momentos que se graban en la memoria de todos los presentes. El general Ramírez bajó lentamente del pódium y comenzó a caminar directamente hacia donde estaba Morales. Con cada paso, la tensión en el aire se intensificaba y los soldados presentes podían sentir que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Cuando finalmente se detuvo frente a Morales, el general habló con una voz que, aunque controlada, estaba claramente cargada de emoción. «Sargento Morales», dijo el general, y su uso del rango parecía llevar un peso especial, como si esas palabras tuvieran un significado más profundo del que era aparente. «Han pasado muchos años desde la última vez que nos vimos». Morales respondió con un saludo militar perfecto, pero en sus ojos había una intensidad que revelaba que este encuentro no era una sorpresa para él. «Mi general», respondió con una voz que era clara y firme, pero que también contenía matices de respeto que iban más allá del protocolo militar estándar. Lo que siguió desafió todas las expectativas y cambió para siempre la percepción que cada persona presente tenía sobre el sargento Morales. El general Ramírez se dirigió al resto de la formación con una autoridad que hizo que incluso los oficiales más experimentados prestaran atención absoluta. «Soldados», comenzó, «durante los últimos meses han estado entrenando bajo la supervisión de un hombre cuya historia completa no conocen. Un hombre cuyas cicatrices no vienen de accidentes, sino de actos de heroísmo que salvaron vidas en condiciones que la mayoría de ustedes no pueden imaginar». El general pausó, como si estuviera decidiendo cuánto revelar de una historia que claramente había estado clasificada durante años. El sargento Morales sirvió durante 3 años en operaciones encubiertas en territorio hostil, operaciones que no aparecen en registros públicos porque su éxito dependía del anonimato completo. Las cicatrices que algunos de ustedes han notado son el resultado de una misión específica donde él y su equipo fueron capturados mientras intentaban rescatar a rehenes civiles de un grupo terrorista. Durante 6 días fue torturado por información que nunca reveló, protegiendo no solo la misión, sino las vidas de 12 familias inocentes. El impacto de estas palabras en la audiencia fue inmediato y profundo. Los reclutas que habían murmurado sobre las debilidades de Morales sintieron una vergüenza que se reflejaba claramente en sus rostros. Los instructores que habían trabajado junto a él durante meses sin conocer su verdadera historia, experimentaron una mezcla de respeto renovado y asombro por su humildad. Y el capitán Herrera, que había sospechado que había más en la historia de Morales, sintió una validación de sus intuiciones mezclada con admiración por la discreción con la que Morales había manejado su pasado. Pero el general no había terminado.
Continuó explicando que después de su rescate y recuperación, Morales había solicitado específicamente ser asignado a entrenamiento básico, no como un castigo o una degradación, sino porque creía que su experiencia podría ser más valiosa preparando a la próxima generación de soldados que continuando en operaciones de campo. Su solicitud fue inicialmente negada, explicó el general, porque soldados con su nivel de experiencia y capacidad son extremadamente valiosos en operaciones activas. Pero él insistió, argumentando que enseñar a otros a estar preparados para situaciones que él había enfrentado era la manera más efectiva de multiplicar el impacto de su servicio. Nem, el general, entonces hizo algo que sorprendió a todos los presentes. Sacó de su uniforme una pequeña caja que contenía lo que claramente era una condecoración militar de alto nivel. «Sargento Morales», dijo con una solemnidad que hizo que cada palabra resonara en el silencio del patio, «durante nuestra última misión juntos, usted rechazó esta medalla porque dijo que hacer su trabajo no requería reconocimiento público. Hoy, frente a los soldados que ha estado entrenando con su ejemplo silencioso, le pregunto nuevamente si aceptará el reconocimiento que mereció entonces y que merece ahora». La respuesta de Morales fue tan característica de él que algunos de los presentes después dirían que fue en ese momento cuando realmente comprendieron quién era. Se mantuvo en posición de firmes, pero su voz, cuando habló, tenía una calidez que nunca había mostrado antes. «Mi general, si esta medalla puede ayudar a estos soldados a entender que el verdadero valor no está en buscar gloria, sino en hacer lo que es correcto cuando nadie está mirando, entonces la acepto con honor». El general Ramírez entonces prendió la medalla en el uniforme de Morales, y el aplauso que siguió no fue el aplauso formal de una ceremonia militar, sino la expresión genuina de respeto y admiración de soldados que acababan de entender que habían estado en presencia de un verdadero héroe sin saberlo. En los días que siguieron a la ceremonia, la atmósfera en el cuartel cambió completamente. Los reclutas que anteriormente habían hecho comentarios despectivos sobre el sargento Morales se acercaron individualmente para disculparse, no porque fueran obligados, sino porque genuinamente se sentían avergonzados de haber juzgado mal a alguien cuyo sacrificio había sido tan significativo. Muchos confesaron que en los días que siguieron a la ceremonia, la atmósfera en el cuartel cambió completamente. Los reclutas que anteriormente habían hecho comentarios despectivos sobre el sargento Morales se acercaron individualmente para disculparse. No porque fueran obligados, sino porque genuinamente se sentían avergonzados de haber juzgado mal a alguien cuyo sacrificio había sido tan significativo. Muchos confesaron que las lecciones que había intentado enseñarles durante meses ahora tenían un contexto completamente diferente y que entendían por qué sus métodos de instrucción habían sido tan únicos y efectivos. El recluta Fernández, que había sido uno de los más observadores durante el incidente del bosque, pidió una reunión privada con Morales. Durante esa conversación, que tuvo lugar en la oficina austera que ahora parecía cargada de historia no contada, Fernández expresó algo que muchos otros sentían, pero no sabían cómo articular. «Sargento», dijo con una sinceridad que había estado practicando durante días, «ahora entiendo por qué sus ejercicios siempre parecían diferentes. Usted no nos estaba enseñando técnicas militares estándar. Nos estaba preparando para tomar decisiones bajo presión real, para mantener la calma cuando las cosas van mal, para proteger a otros incluso cuando nosotros mismos estamos en peligro». Morales escuchó en silencio, como era su costumbre, pero había algo diferente en su postura. La revelación de su pasado había removido una barrera invisible que había mantenido durante años.
y aunque seguía siendo un hombre de pocas palabras, había una accesibilidad en él que no había estado presente antes. «La verdadera fuerza de un soldado», respondió finalmente, «no se mide por las medallas que lleva o las historias que cuenta. Se mide por su capacidad para hacer lo correcto cuando hacer lo correcto es difícil, y por su disposición a ponerse en riesgo para que otros no tengan que hacerlo». Los otros instructores también experimentaron un cambio en su relación con Morales. El sargento López, que había servido en misiones internacionales y había sospechado que había más en la historia de Morales, se acercó para expresar su respeto y para admitir que había subestimado completamente a su colega. «Durante todos estos meses», le dijo a Morales durante una cena en la que por primera vez no se sentó solo, «pensé que eras demasiado reservado, demasiado callado para este trabajo. Ahora me doy cuenta de que tu silencio no era debilidad o antisociabilidad. Era la disciplina de alguien que entiende el peso de las palabras y que ha aprendido que las acciones hablan más fuerte que cualquier historia». El capitán Herrera, quien había iniciado la cadena de eventos que llevó al general Ramírez a reconocer públicamente a Morales, reflexionó sobre las lecciones que había aprendido sobre liderazgo y sobre la importancia de mirar más allá de las apariencias superficiales. En una conversación posterior con Morales, admitió que había aprendido tanto sobre comando efectivo en las últimas semanas como en años de entrenamiento formal. «Su manera de liderar desde atrás», le dijo, «de influir sin dominar, de enseñar sin predicar, es algo que no se enseña en las academias militares, pero que es más valioso que cualquier técnica que haya aprendido». Pero quizás el cambio más significativo fue en la manera en que los reclutas se acercaban a su entrenamiento. Los ejercicios que Morales había diseñado, que anteriormente habían parecido peculiares o excesivamente complejos, ahora eran abordados con una comprensión renovada de su propósito. Los soldados jóvenes empezaron a hacer preguntas más profundas, no solo sobre técnicas, sino sobre la mentalidad necesaria para aplicar esas técnicas en situaciones reales. Y Morales, gradualmente, comenzó a compartir más de su experiencia, siempre de manera indirecta, siempre a través de ejemplos prácticos que ilustraban principios importantes sin glorificar la violencia o el conflicto. El objeto que había guardado en su cajón, que ahora sabían eran condecoraciones y reconocimientos de misiones clasificadas, se convirtió en un símbolo silencioso de la diferencia entre servicio genuino y autopromoción. Morales ocasionalmente los mostraba a reclutas que demostraban particular seriedad en su compromiso con el servicio militar, no para impresionar, sino para ilustrar que el reconocimiento real viene de aquellos que entienden el costo del sacrificio, no de aquellos que buscan atención pública. La medalla que el general Ramírez había prendido en su uniforme durante la ceremonia se convirtió en parte de su atuendo diario, pero Morales la llevaba con la misma discreción que había caracterizado todos sus años de servicio. Cuando los reclutas preguntaban sobre ella, su respuesta era siempre la misma: «Esta medalla no me pertenece a mí. Pertenece a todos los soldados que han servido sin esperar reconocimiento. Y la llevo para recordarme que nuestro trabajo no es sobre nosotros mismos, sino sobre aquellos a quienes servimos». Las lecciones que emergieron de esta experiencia se extendieron mucho más allá de las técnicas militares específicas. Los soldados que habían estado bajo la instrucción de Morales llevaron consigo una comprensión más profunda de lo que significa el verdadero liderazgo. La capacidad de influir positivamente sin necesidad de autoridad formal, la fortaleza que viene del autocontrol bajo presión y la sabiduría de saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Estas lecciones se convirtieron en parte de la cultura del cuartel, transmitidas de una generación de reclutas a la siguiente como ejemplos vivientes de principios que de otra manera
podrían haber permanecido como conceptos abstractos. Meses después, cuando nuevos reclutas llegaban al cuartel, inevitablemente escuchaban la historia del sargento Morales, pero no como una leyenda distante, sino como un ejemplo presente y tangible de lo que significaba servir con honor. Su presencia diaria, su manera de abordar cada responsabilidad con la misma dedicación silenciosa y su disposición a ayudar a otros a desarrollar su potencial, se convirtieron en lecciones más poderosas que cualquier discurso o manual de entrenamiento. El cambio más profundo, sin embargo, fue en el propio Morales. Después de años de cargar solo con el peso de experiencias que no podía compartir, la revelación de su pasado le había permitido una forma diferente de conexión con aquellos a quienes servía. Ya no tenía que esconder completamente quién era, y aunque seguía siendo un hombre de pocas palabras, había una autenticidad en sus interacciones que hacía que sus consejos y su ejemplo fueran aún más impactantes. En las tardes, cuando el cuartel se quietaba y la mayoría de los soldados habían terminado sus tareas del día, Morales a menudo se podía encontrar en conversaciones individuales con reclutas que buscaban orientación no solo sobre técnicas militares, sino sobre cómo navegar las complejidades morales y emocionales del servicio militar. Estas conversaciones, que antes de la revelación de su historia habrían sido imposibles debido a su reserva característica, se convirtieron en algunos de los momentos más valiosos del programa de entrenamiento. Un elemento particularmente poderoso de estas conversaciones era la manera en que Morales ayudaba a los soldados jóvenes a entender que la fuerza verdadera a menudo requiere vulnerabilidad, que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar correctamente a pesar del miedo, y que el liderazgo más efectivo viene de aquellos que han aprendido a servir antes de aspirar a mandar. Estas lecciones, transmitidas a través de ejemplos personales, que ahora podía compartir de manera selectiva y apropiada, se convirtieron en fundamentos sobre los cuales los reclutas construyeron su propia comprensión del servicio militar. La historia del sargento Morales se convirtió en algo más que una anécdota sobre un héroe no reconocido. Se convirtió en una lección viviente sobre la importancia de mirar más allá de las apariencias superficiales, sobre el valor de la humildad genuina en un mundo que a menudo recompensa la autopromoción y sobre el poder transformador del reconocimiento cuando se otorga a aquellos que verdaderamente lo merecen, pero que nunca lo buscan. En los informes oficiales que siguieron a la visita del general Ramírez, se notó una mejora significativa en el desempeño y la moral de la unidad. Pero más allá de las métricas cuantificables, había un cambio cualitativo en la cultura del cuartel que era evidente para cualquiera que pasara tiempo allí. Los soldados se trataban entre sí con más respeto, abordaban su entrenamiento con mayor seriedad y demostraban una comprensión más profunda de los valores que se suponía que estaban internalizando a través de su servicio militar. El legado de esta experiencia se extendió mucho más allá de ese cuartel específico. Los reclutas que completaron su entrenamiento bajo la influencia renovada de Morales llevaron consigo estas lecciones a sus asignaciones posteriores, donde su ejemplo influyó a otros soldados y oficiales. El capitán Herrera, inspirado por lo que había presenciado, cambió sus propios métodos de liderazgo para incorporar algunos de los principios que había observado en Morales. Y el general Ramírez utilizó esta experiencia como un ejemplo en sus propias interacciones con otros comandantes sobre la importancia de reconocer y valorar a aquellos soldados cuyo servicio excepcional no siempre es visible en registros oficiales. Años después, cuando Morales finalmente se retiró del servicio activo, la ceremonia de despedida fue diferente a cualquier otra que el cuartel hubiera organizado.
No fue una celebración grandiosa, sino una reunión íntima de soldados actuales y anteriores que habían sido tocados por su ejemplo. Los discursos fueron breves y personales, enfocándose no en sus logros oficiales, sino en las pequeñas maneras en que había influido en las vidas de aquellos con quienes había servido. En su propio discurso de despedida, Morales habló más palabras consecutivas de las que muchos le habían escuchado decir en años de servicio. Pero incluso en ese momento, su mensaje fue característicamente humilde y centrado en otros. El privilegio más grande de mi carrera, dijo, no ha sido las misiones que completé o las medallas que recibí. Ha sido la oportunidad de trabajar junto a soldados que entienden que nuestro servicio no es sobre nosotros mismos, sino sobre aquellos que protegemos y los valores que defendemos. Si he contribuido de alguna manera a mantener vivos esos valores en ustedes, entonces mi tiempo aquí ha valido cada momento. La oficina que dejó vacía permaneció sin ocupar durante meses, no por respeto ceremonial, sino porque parecía imposible que alguien más pudiera llenar ese espacio de la misma manera. Cuando finalmente fue asignada a un nuevo instructor, los objetos personales que Morales había dejado atrás, la fotografía de sus compañeros de misión, algunos manuales técnicos con anotaciones en los márgenes y una pequeña placa con una cita sobre el servicio silencioso, se mantuvieron como recordatorios de que el verdadero liderazgo a menudo viene de lugares inesperados y que los héroes más genuinos son frecuentemente aquellos que nunca buscan ser reconocidos como tales. La lección final de la historia del sargento Morales no fue sobre heroísmo militar o técnicas de combate, sino sobre la importancia de la autenticidad en un mundo que a menudo valora la apariencia sobre la sustancia. Su ejemplo demostró que la fuerza real viene de la congruencia entre valores internos y acciones externas, que el respeto genuino se gana a través de la consistencia en el carácter, y que el impacto más duradero que una persona puede tener viene de la manera en que trata a otros cuando cree que nadie está prestando atención. En las historias que los soldados continúan contando sobre él, Morales se recuerda no como un héroe de guerra, sino como un maestro de vida, alguien que enseñó que el verdadero valor se encuentra no en los momentos de gloria pública, sino en las decisiones diarias de hacer lo correcto, servir a otros y mantener la dignidad incluso cuando otros no la reconocen. Su legado vive en cada soldado que aprendió de él a mirar más allá de las apariencias superficiales, a valorar la sustancia sobre el espectáculo y a entender que a veces las lecciones más importantes vienen de las fuentes más inesperadas.